Entonces, cuando se cortó la clase, les estaba indicando la junta helicoidal, que la junta helicoidal, les estaba diciendo, es una junta que, lejos de lo que uno piensa que puede ser una junta que permite 2 grados de libertad, solamente permite una. ¿Por qué? Porque un movimiento es función del otro, por lo tanto, los movimientos no son independientes entre sí, básicamente. Eso es lo que hay que tener claro. Es decir, la junta de, bueno, la junta de helicoidal es una junta general, ¿sí? Y es una junta que tiene en cuenta, es la junta que también se llama de tornillo y tuerca, o junta helicoidal, que está relacionada justamente con estos dos casos, que ya vuelvo a ellos, pero que estos dos casos son básicamente la junta de pasador, completa de pasador, y la junta completa de traslación. Si, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque si nosotros hacemos que el ángulo de la hélice del filete del tornillo, en vez de formar un determinado ángulo, como acá estaría formando un ángulo, supongamos, de respecto del eje del tornillo, de, si lo mido serían 110 grados, o sea, más de 90, respecto del eje de las X positivo. ¿Qué pasa si en este caso yo hago que el filete, en vez de formar 110 grados, forme 90 grados? ¿Qué va a pasar? Y se va a convertir en una especie de arandela, de tal manera que cuando este tornillo es como si yo tuviera no un filete, sino como si tuviera muchas, como si esto fuera una barra, donde esto no es un filete, sino son son básicamente dientes, ¿sí? Alrededor de la pieza del eje, como si fueran arandelas. Por lo tanto, cuando gire el eje no va a poder avanzar, porque no tiene una hélice respecto de su eje para poder avanzar. Solamente va a rotar manteniéndose en el mismo lugar. Entonces, ¿a dónde vamos a caer? Y vamos a caer al caso de la junta completa de rotacional, la junta de pasador rotacional. Que en esta diapositiva está físicamente indicada como esta pieza, que es un eje que está, un corte de un eje que está unido a una pieza fija, que es este agujero, que tiene un agujero, y que solamente puede rotar. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque estas piezas que tenemos a ambos lados unidas a este eje, no le van a permitir moverse en la dirección de X. Tampoco le permiten moverse en la dirección de Y, y solamente le permiten la rotación. ¿Ven? Entonces ahí lo vemos al lado, a este eje que puede rotar nada más respecto de la pieza azul, porque no se puede desplazar en la dirección del eje de la Y. Bien, ¿qué pasa si ahora le doy a la hélice, le doy 180 grados? Cuidado que estoy indicando los ángulos respecto del eje positivo de las Y, de las X. Entonces, hago todo 180 grados. Quiere decir que este diente
se va a transformar en una ranura, así, en una, no sé la palabra, en un diente longitudinal, vamos a llamar así, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con este eje? Y que solamente va a poder moverse en la dirección del eje de las X, ¿sí? Como está pasando, ¿con quién? Y con el dibujo en la diapositiva anterior, este cuerpito dentro de este otro cuerpo, ¿sí? Que tiene una ranura. Entonces, este cuerpo lo único que puede hacer es desplazarse en la dirección del eje de las X, ¿sí? Entonces, en este caso, es esta pieza amarilla, ¿sí? Que es una corredera o collarín rectangular, que se mueve sobre una barra prismática, ¿sí? Y que lo único que puede hacer este collarín es desplazarse en la dirección, en una dirección, en este caso, en la dirección del eje de las Y. No se puede desplazar en la dirección del eje de las X y tampoco puede rotar porque esta pieza azul es un prisma, es un rectángulo, básicamente. Entonces, esta junta helicoidal es un caso general de estos dos casos particulares, ¿sí? Para los cuales la junta de revoluta es el caso en que el ángulo de la hélice forme 90 grados y en el caso de que el ángulo de la hélice sea 180, entonces estas hélices se ponen en la dirección del eje, en la dirección del eje, entonces vas a permitir solamente traslación. Bien. El tema de, yo dije que Reuleaux o Reuleaux indica a estas juntas completas, también las define como pares inferiores. Ya estas semijuntas, ¿sí? Les llama pares superiores. ¿En relación con qué está esta cuestión, esta forma de nombrar o de definir a una junta completa como un par inferior y a una semijunta como un par superior? Esto tiene que ver generalmente con el tema de la lubricación. La lubricación. ¿Qué es lo que es la lubricación? La lubricación es el efecto de separar las piezas que se mueven entre sí. Es decir, si yo tengo este cuerpo, que se debe deslizar sobre este otro, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Y va a pasar que si yo dejo que el contacto entre estos dos cuerpos sea directo, se dice metal-metal, ¿sí? Y me voy a encontrar con el hecho de que esas piezas se van a destruir. ¿Por qué? Porque ustedes saben que, debemos saber, que este plano, si yo quiero mecanizar este plano y hacerlo plano, lo voy a hacer con una máquina, y esa máquina, dependiendo de la calidad de la máquina, no es la construcción de la máquina, sino en el tipo de máquina y en el mecanizado que deje esa máquina, no es lo mismo una limadora que una fresadora, que una rectificadora. A eso me refiero. Entonces, cada máquina es una máquina que cumple una función y que va a dejar una terminación superficial sobre las piezas
que va a depender de eso. Una limadora arranca viruta, pero deja una superficie, vamos a decir, bastante rugosa. Una fresadora es una máquina que va a dejar una pieza mejor terminada, bastante mejor terminada, y una rectificadora, que es una máquina que usa piedra, una piedra, ¿sí? Una muela, y va a dejar la pieza a espejo. A eso me refiero. Esas son las terminaciones superficiales y las rugosidades, y cada una va a generar rugosidades diferentes. Por supuesto, la limadora dejará una rugosidad muy importante, y la rectificadora, por su nombre, nos indicaría que va a dejar una superficie casi espejo, ¿ah? Yo digo todo esto porque lo digo y sé que lo tengo que decir, porque cuando doy las clases presenciales, o sea, la experiencia me dice que hay muchas cosas que ustedes no han visto todavía o no manejan, y es importante que lo tenga que decir para que ustedes entiendan lo que yo quiero mostrarles y cuál es la importancia de la junta y por qué el par inferior, por qué el par superior. Entonces, todo esto lo tengo que decir para que ustedes se formen el criterio de por qué las cosas. Entonces, si supongamos que el plano lo hemos dejado a espejo, lo hemos rectificado, pero si ustedes se van a un microscopio óptico o un microscopio electrónico con más razón, van a ver que sobre esa superficie, además de que yo no voy a ver que no es un plano perfecto, sino que va a tener ciertas ondulaciones, también va a existir lo que se llaman las rugosidades. ¿Qué son las rugosidades? Son imperfecciones. Son el hecho de que yo, cuando de cualquier manera, con cualquiera de las máquinas, lo que estoy haciendo es perdón, un conformado de la pieza por arranque de viruta. O sea, yo arranco pedacitos, nada más que a veces arranco más y en otros arranco menos, por lo tanto queda más bonito. Pero lo mismo van a quedar lo que se llaman crestas y valles, y esas se llaman las rugosidades. El problema que en ambas piezas, tanto en el plano inclinado como en la pieza eslabón binario, que tengo acá, cuando se desplacen, y también va a tener crestas y valles, las crestas son el problema. Las crestas, microscópicamente, es como si tuviéramos en cada pieza, macroscópico, si lo pudiéramos ver con un microscopio óptico, es como si tuviéramos el villicún. ¿Saben cuál es el villicún? Allá en Albardón. ¿Ah? Y entonces son cerros, cada una de esas rugosidades, esas crestas, se van a chocar una con otra y van a generar una fricción tan grande, van a levantar tanta temperatura que se van a soldar, se van a hacer microsoldaduras, básicamente. Y lo que va a devenir es lo que se llama desgaste adhesivo y desgaste abrasivo. Entonces, desgaste adhesivo, ¿por qué? Porque al soldarse, se sueldan, entonces se adhieren adhesivo. Pero como la pieza tiene que seguir su movimiento, tiene que romper. Rompe, ¿sí? Rompe, y rompe de tal manera que en una pieza queda un cráter y en la otra queda una muela. Por lo tanto, la pieza, al continuar moviéndose, se comporta como un papel de lija, porque ya empieza a trabajar la muela sobre la superficie, y así viene el desgaste abrasivo. Entonces nosotros no nos podemos dar el lujo de que dos piezas que tienen movimientos relativos una respecto de la otra no tengan lubricación. La lubricación, ¿qué es lo que hace?
separar las piezas. Interponemos un elemento, un fluido, que se llama aceite, grasa, de tal manera que se forme una película lubricante que tiene la capacidad de separar esas piezas por un efecto que se llama lubricación hidrodinámica, que ya lo van a ver en una materia que se llama mecánica de los fluidos, que me gustaría explicarles más, pero si nos vamos de lo que nos importa a nosotros, pero tiene el efecto del hecho del que hace esquí acuático, que cuando comienzan a funcionar la moto acuática, la persona que es arrastrada por esta y que tiene los esquís puestos, en un principio está metido en el agua y de pronto comienza a flotar. ¿Por qué? Por ese efecto del agua, que es un lubricante y que tiene un parámetro que se llama viscosidad, y además hay una velocidad relativa entre la persona que tiene los esquís puestos, que se mueve, respecto del espejo de agua. Entonces, esos son los parámetros necesarios para la lubricación hidrodinámica y para que una pieza se separe respecto de la otra, evitando ¿qué cosa? Que esas rugosidades, esas imperfecciones, se toquen una con otra y se genere esto. ¿Ah? Bien. Eso sería la lubricación. Bien. El tema es, ¿dónde la lubricación es mejor? La lubricación es mejor en las juntas donde, donde el aceite o la grasa puede estar contenida dentro de la articulación. ¿Sí? Ejemplo de eso sería, por el caso de la junta de pasador. La junta de pasador completa, donde yo tengo un agujero, tengo un perno, y entre el perno y el agujero del nodo del eslabón, yo meto grasa. ¿Sí? O el caso del cigüeñal, en el caso, vuelvo atrás, en el caso del cigüeñal acá y la biela, en la parte blanca, acá, si bien no se ve, acá tiene que haber un espacio entre el agujero y el eje, que está blanco, y entre medio tiene que haber un aceite, un lubricante, para que no haya contacto directo entre la pieza blanca y la pieza gris. Y en todas las piezas que se mueven una respecto de otra, tiene que pasar el hecho de que nosotros tenemos que colocar un lubricante. Ahora, si la configuración de la pieza es tal que conforma un cierre de forma, por eso también es importante, un cierre de forma, que es el caso de un pasador que une a dos eslabones, el aceite o grasa queda contenido dentro de este. Por lo tanto, no es barrida ni es expulsado ese aceite por el movimiento de una pieza respecto de la otra. Pero en el caso es más visto, se ve mejor. Si yo colocara grasa acá delante de esta pieza, entre estas dos piezas, la misma pieza, al trasladarse, arrastraría el lubricante y lo sacaría. Eso mismo pasa en esta pieza también. Aun cuando es una junta de forma, el movimiento de traslación puro, ¿sí? Aunque yo tenga aceite o tenga grasa acá, el mismo movimiento va a hacer que se arrastre y se limpie esa superficie. Por lo tanto, conforma un par superior e inferior porque permite mejor
que el aceite se mantenga dentro de la articulación. En cambio, este es superior porque son una junta que no mantiene la lubricación. Es el caso, por ejemplo, de los engranajes. De los engranajes, donde fíjense que el contacto de los engranajes comienza en un extremo y se va moviendo sobre el flanco, se va moviendo. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, lubricar con grasa, el mismo contacto, el mismo diente va arrastrando y va sacando al lubricante, a la grasa, y de esa manera evitando que haya un elemento lubricante entre los dos. ¿Cómo se lubrican los engranajes? Por lo tanto, se lubrican con aceite y dentro de una caja. O sea, los engranajes siempre trabajan adentro de una caja, contenidos adentro de una caja, con aceite. Entonces, el aceite permanentemente va mojando a los engranajes. Espero que me vayan siguiendo y que me vayan comprendiendo. De cualquier manera, si tienen dudas, siempre va a estar la posibilidad de que nos conectemos o que hagan las preguntas a través de la plataforma y yo les voy a ir solucionando todas las preguntas que ustedes tengan. Bien. Volviendo un poquito a la semijunta, esta semijunta dijimos que permiten 2 grados de libertad y restringen uno solo, ya sea esta o ya sea esta otra. Estas dos tipos de semijuntas también son casos particulares de una junta, de otro tipo de junta que se llama junta rodante, que es la que tenemos a la derecha, ¿sí? Así como estas dos juntas, las juntas completas, eran casos particulares de una junta más general que la junta helicoidal, estas dos semijuntas, estas dos semijuntas son casos particulares de esta junta más general que es la junta rodante. Por eso a las semijuntas también se le llama juntas de rodamiento y deslizamiento. ¿Por qué? Y porque permiten los dos movimientos, el rodamiento, la rodadura y el deslizamiento. Y esto está relacionado, ¿con qué está relacionado? Con la fricción que yo pueda generar en el punto de contacto en la junta misma, sea en el contacto, por ejemplo, entre esta pieza binaria y este plano. Si yo aumento la fricción que hay entre estas dos piezas en la junta, si aumento mucho la fricción, ¿qué va a pasar con esta pieza? Y que de pronto va a comenzar a rodar, va a perder su capacidad de trasladarse en la dirección del eje de las X y va a comenzar a rodar, ¿sí? Sería el caso de una rueda de auto que rueda sobre el pavimento, ¿sí? O sea, tiene solamente la capacidad de trasladarse, de rodar. Si bien se traslada, pero ¿qué pasa con la traslación? Es función de la variación angular, del rodamiento. Es decir, lo que avanza la rueda es una función de lo que está girando. Entonces, el avance, en ese caso, el avance, ¿sí? En ese caso, depende de la rotación de la rueda. Por lo tanto, esos dos parámetros, avanzar y rodar,
son parámetros dependientes entre sí, no independientes. Y volvemos al tema de los grados de libertad. Los grados de libertad son los parámetros independientes entre sí, que definen la posición de un cuerpo. Si son dependientes, sonamos, perdieron el tema, perdimos. O sea, ya no son 2 grados de libertad, sino uno solo, básicamente. Entonces, en el caso de que yo genere una fricción muy grande, que es el caso de una rueda que está en contacto con el piso, donde la fricción tiene que ser importante para que la rueda pueda rodar, o en el caso de nosotros, si nosotros caminamos, ¿por qué caminamos? Porque tenemos una fricción con el piso tan importante que nos permite dar un paso apoyado sobre una pierna y ir avanzando. Porque si camináramos en el hielo, ¿qué pasaría? Y nos resbalamos y no avanzamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué podemos caminar? Y porque la suela de la zapatilla tiene un coeficiente de fricción, porque es de goma, porque no es de suela, como le decíamos antes, ¿sí? Y porque tenemos un peso del cuerpo que está apoyándose contra el piso. Eso es la fuerza de fricción, mu por n, que la vamos a ver muchas veces, ¿sí? Y que me permite que haya una fricción tan importante que nosotros como personas podamos caminar o la rueda de un auto pueda avanzar porque en el punto, en la huella de contacto con el piso, ¿sí? Hay tanta fricción que solamente puede rodar, no puede deslizar. Eso no tiene mucho de verdad porque si yo les explicara, la cubierta se gasta por el hecho de que hay deslizamiento también, no hay rodadura pura. Pero las ruedas se gastan justamente porque son elásticas, no son rígidas, porque la goma es elástica. Entonces, en un momento está tan fija, agarrada, pero de pronto deja de estar en contacto con el piso y en ese instante se recupera, y cuando se recupera, en esa recuperación, volviendo a su forma, desliza contra el piso, y eso es lo que hace que la rueda se vaya gastando, básicamente. Bien. Si nosotros vamos avanzando y de pronto se nos cruza una persona, ¿qué hacemos? Y tocamos los frenos. ¿Y qué hacemos? Y frenamos la rueda. No puede rotar la rueda, pero ¿qué va a pasar? Se va a deslizar. Entonces, hemos transformado a esta junta en una junta de deslizamiento puro. Que es el caso de esta que tendríamos acá, deslizamiento que se puede desplazar una respecto a la otra. Y si estamos viajando hacia las montañas y está nevando y se ha hecho hielo en el piso, lo más probable es que vayamos avanzando, pero a la vez patinando. ¿Sí? La rueda va a ir avanzando, pero a la vez va a ir patinando. Por lo tanto, el patinar, ¿sí? Ya no va a ser función del avance, o al revés, el avance no va a ser función sola de la rotación, porque además de la rotación va a haber deslizamiento con respecto al piso. Por lo tanto, ahí sí que la rotación y el movimiento van a ser independientes entre sí. ¿Sí? Por lo tanto, en ese caso va a ser de rodamiento y deslizamiento. En ese caso va a ser una semijunta. En los dos casos anteriores va a ser junta completa.
cuando acá hay una fricción tan grande que solamente permite rodadura, entonces ahí tendríamos junta completa. Cuando frenamos la rueda y solamente se desliza, ahí tendríamos junta completa, sería este caso, de la junta de traslación. Pero si la rueda al avanzar además patina, y vamos a estar en el caso de semijunta, sería este caso de deslizamiento y rotación de una pieza respecto a la otra. Esto es muy importante que lo tengan claro, porque ya cuando expliquemos lo que son grados de libertad de un mecanismo, estas cuestiones son importantes para definir los grados de libertad de un mecanismo. Y para también definir o clasificar la junta y poder contar cuántos grados de libertad tiene un mecanismo en función de sus juntas o del tipo de juntas que tiene. Bien. Bien, habíamos visto entonces que también estaba la clasificación en cuestión de la forma, el tipo de cierre, que era o de forma o de fuerza. En este caso, acá no vale otra posibilidad que el cierre sea de fuerza, porque yo les decía que esta pieza, si bien no se puede mover en I hacia abajo, yo la podría mover en I hacia arriba, pero yo ahí rompería la junta. Yo no me puedo permitir eso. La junta debe permanecer, no se debe romper. Entonces, para que no se rompa, yo deberé accionar de alguna manera, ya sea el propio peso de este eslabón contra el plano o una fuerza que obligue a que el contacto se mantenga. ¿Sí? Eso sería un cierre de fuerza, que es el caso que yo les expliqué en el caso de el sistema del leva seguidor, del caso del árbol de leva de un auto. El resorte mantiene el contacto entre el vástago de la válvula y la leva, que nunca se pierde ese contacto. Bien. Y el cierre de forma, en este caso, estaría conformado acá, esto sería cierre de forma, porque esta pieza está contenida en esta otra, porque esta pieza está dentro de esta ranura, o esto también es cierre de forma, porque es a través de un perno que une a ambos elementos. Este también es un cierre de forma, porque esta pieza está a través de una prolongación de este eslabón, que es este perno, se une a esta otra pieza, que es la ranura. O sea, hay que tener claro bien cómo son las juntas para poder decir cuál es una de cierre de forma y cuál es una cierre de fuerza. Generalmente, la configuración de la junta o explica básicamente a esta clasificación. El tema el hecho de que sea de forma o de fuerza, tiene que ver también con la lubricación, como yo les explicaba antes. En una junta de cierre de forma, generalmente, y sobre todo en el caso de que sea de pasador, son juntas que mantienen dentro de su configuración al lubricante. Por lo tanto, son juntas que van a ser de bajo mantenimiento y van a ser muy seguras y van a durar muchísimo. En cambio, este tipo de juntas en la cual yo necesito de fuerza y bueno, generalmente son juntas que tienen que trabajar en baño de aceite, no con grasa, porque la grasa generalmente es barrida, entonces tienen que trabajar en baño de aceite.
para que de esa manera estén permanentemente lubricadas. Entonces, la elección del tipo de junta es muy importante en cuanto al mantenimiento y en cuanto a la duración del mecanismo. Pero también tenemos que tener en cuenta la aplicación. Entonces, la aplicación también define al tipo de junta que yo necesito utilizar. Todas son necesarias y todas las debemos usar. Solamente debemos tener la capacidad, el criterio, para saber cómo lo vamos a hacer, cómo la vamos a lubricar y todo eso. Bien, el orden de la junta, como ya les avancé antes, es el hecho de que son el número de eslabones que llegan a una junta. Esta junta es una junta simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque une dos eslabones nada más, y como el número del orden de la junta se define como el número de eslabones que llegan a la junta menos 1, en este caso 2 menos 1 sería 1. Yo la tengo que contar a esta junta como 1. En cambio, en este caso yo tengo 3 eslabones que llegan a la misma junta. Entonces, en este caso voy a tener 3 eslabones, 3 menos 1 sería 2. La junta sería de orden 2. ¿Qué quiere decir eso de orden 2? Que esta junta se tiene que contar como si fueran 2 juntas, no una junta sola. Esto es muy importante, adquiere relevancia en relación con un concepto que vamos a ver más adelante que se llama grados de libertad de un mecanismo, que no es lo mismo que grados de libertad de un cuerpo, ¿sí? Los grados de libertad de un mecanismo es diferente el concepto del grado de libertad de un cuerpo, aunque se relaciona, pero ya van a ver que no es lo mismo, hay que tenerlo bien claro eso. Bien. Entonces, hemos definido lo que son juntas. Acá les voy a mostrar el caso, me estaba faltando esto, el caso de la junta, hemos visto el caso de la junta revoluta, que es lo mismo, es una forma física de ver el caso de una junta de revolución, ¿eh? Junta completa de revolución, que permite un grado de libertad. Esta era la junta prismática, que es el caso de la junta que permite un grado de libertad, pero de traslación. Se llama junta prismática. O de traslación de corredera, que es lo mismo. Esta es la junta helicoidal, que es la junta general que abarca estas dos, dependiendo del ángulo de la hélice del tornillo. Después estaría la junta cilíndrica, que es en el caso de que la configuración